no me gusta cuando nos referimos al mindfulness de una manera como si fuera algo que existe independientemente de las tradiciones como el budismo, el cristianismo o otras. El otro día hablando con un compañero, le hablaba del foro, me decía, a mí es que solo me interesan los procesos cognitivos. Me quedé como impactado, ¿no? Y él hacía referencia, solo me interesa como la parte científica, de explicación psicológica de todo esto. Y me sentí como, hubo algo de mí que se conmovió, ¿no? Me dolió, me molesté. Porque, por supuesto, que lo primero que me vino de, bueno, interesaban los procesos cognitivos, pero también interesa a la persona, ¿no?, que tienes delante. Fue lo primero que me vino. No se lo dije, pero lo pensé. Y por supuesto que sí, me importan las personas, ¿no? Pero me sirve para ejemplificar esta actitud. Como a veces decimos o criticamos, no digo todo el mundo, algunas personas, podemos tener una actitud crítica hacia las religiones porque tratan de apoderarse de alguna manera o queremos poner en ellas así una intención de querer apoderarse de las prácticas contemplativas y que esto solamente pertenece al ámbito religioso. Y cuidado en no hacer justo lo contrario, haciendo lo mismo, irnos al polo opuesto, ¿no? Decir, no, esto solamente es de la ciencia, esto solamente es de los psicólogos o del ámbito psicológico, porque nosotros somos los que tenemos que explicar cómo funciona la mente y qué es lo que nos pasa y lo que no. Y el resto de personas que no son psicólogos no tienen cabida, ¿no?, en este mundo del mindfulness. Creo que esto es una actitud muy equivocada. Creo que es importante, me gustaría, como no sé si denominar una especie de nueva escuela o nuevo movimiento, porque es como algo más actual, ¿no?, comparado con las tradiciones milenarias del budismo, del cristianismo y tantas otras, sufismo, el islam, etc., en las que todas ellas tienen prácticas contemplativas. Me parece que es como una nueva escuela y las nuevas escuelas lo que tienen es que se inspiran, que se basan, que beben de la tradición. Sí, lógicamente no hacen lo mismo, aportan algo nuevo, modifican, y precisamente esa es la parte que vengo a explicar un poco hoy, por lo menos bajo mi punto de vista. ¿Qué aportaciones hace el mindfulness? ¿De qué manera se diferencia de estas prácticas más tradicionales? Una de las principales aportaciones, que ahora entraré a detallar una por una, iremos viendo todas, pero así como modo introductorio de manera general, sí me gustaría decir la adaptación o la aportación principal del mindfulness como un movimiento occidental que surge en las universidades, que surge en el ámbito científico y que, sin querer, queriendo, acaban volviendo todo esto de un lenguaje y de una pedagogía occidental, completamente occidentalizada y para occidentales. Acabamos haciendo una especie de traducción, de adaptación a nuestra forma de entender y de vivir las cosas, que a veces nos quedan tan complejas o tan lejanas cuando nos la explican desde otro punto de vista, desde otra cultura o simplemente con pedagogías más antiguas. Cuando me refiero a pedagogías me refiero a todo lo que implica el modo de transmisión, cómo se explica, cómo se muestra, cómo se transmite de generación en generación. Y creo que esta es una aportación principal y diferenciadora en este sentido en cuanto al mindfulness. Lógicamente, cuando adaptamos las pedagogías, las occidentalizamos y las simplificamos porque las tratamos de desproveer de filosofías y de simbología y de otras cosas y rellenarlas con datos, con demostraciones, con pruebas, evidencias empíricas, podemos caer en el riesgo de simplificar demasiado y perder de vista. Me refiero a la actitud de la gente. A veces me pregunta, ¿qué libro me puedo leer? Porque yo quiero enseñar eso también. Dices, cuidado, esto no es tampoco tan así. Dices, bueno, sí,
es una evidencia y es sencillo. Yo me leo un libro y ¿por qué no lo voy a poder explicar? Igual que explico otras cosas. Porque evidentemente implica una práctica, implica una vivencia, implica una profundización, un conocimiento personal en cuanto a la práctica, ya no solo a la práctica, sino a los modos, o a las metodologías, a los formatos, en cómo se transmite, por dónde empezamos, cómo lo explicamos, qué conceptos pensamos que son los importantes. Porque claro, partimos de cero en ese sentido, no partimos de una filosofía con un objetivo claro, con una finalidad, un camino, una vía que nos lleva hacia algo. Y aquí en ese sentido estamos más en pañales, pienso yo. Ha habido un boom inicial de mindfulness, de mucha investigación, de mucho hacerlo muy accesible a todo el mundo, lo cual está muy bien y me gustaría que siguiera siendo así, pero esto también nos va a llevar hacia nuevos retos y, como veis, más que respuestas traigo preguntas y me gustaría que a lo largo del día, al final, en la mesa redonda, pudiéramos compartir todas estas curiosidades. ¿Cuál es el reto, ¿no? Y hacia dónde va el mindfulness y qué aportaciones tienen las prácticas contemplativas en la sociedad actual? Si es algo simplemente de crecimiento personal o como sociedad nos pueden aportar algo, un elemento diferenciador de cambio a nivel sistémico, de cambio de conciencia. Podemos ser más solidarios, podemos cambiar la forma de repartir la economía, la forma de distribuir los bienes, etcétera, etcétera. Me refiero a todo esto, a cómo convivimos en el día a día. Hemos utilizado en el foro una imagen de una persona caminando por la calle. Lo que queremos es transmitir este espíritu de cotidianidad, de sociedad, de actualidad, y no quedarnos con la parte como la práctica contemplativa asociada solamente a un camino espiritual entendido como la iluminación o si fuera la única manera, que no digo que sea ni buena ni mala, digo que no es la única, el único objetivo o el único beneficio que nos puede aportar. Incluso a veces cuando digo esto entiendo que la iluminación es un prejuicio también de cómo entendemos que es la iluminación. Nos imaginamos una persona ahí como pasiva y radiante, pero cuando en verdad tenemos una persona así delante, a todos nos gusta estar con esa persona. Entonces es como, hay tanto debate que creo que podría gastar la hora en la diapositiva 1 y creo que tampoco toca. Pero mi intención en este momento es poder transmitiros esta curiosidad, este interés que es con el que organizamos esta sesión. Y que podemos reflexionar todos juntos. Es decir, para nada vengo aquí a enseñar nada a nadie, al revés, vengo a aprender, vengo a posibilitar el espacio para que podamos aprender juntos, podamos dialogar. Y creo que mi interés es más provocar la reflexión y el diálogo de todos. ¿Qué conserva, qué cambia, ¿no? El mindfulness respecto de la tradición? De la tradición no hay que olvidar que coge cierta esencia, que la adapta bajo una perspectiva de la mentalidad actual, laica, científica, occidental, es lo que estaba comentando. Esto sería una pregunta que nos podría llevar un buen rato, ¿no? ¿Con qué nos quedamos y de qué podemos prescindir? O si se puede prescindir de algo. ¿De qué manera podemos hacer esto accesible al mayor número de gente posible? Está claro que el cristianismo no puede llegar a todas las personas, ni el budismo, ni el mindfulness, pero entre todos sí podemos llegar a todo el perfil de población existente. Y creo que este es el reto que tenemos, con poder generar algo conjunto que nos permita avanzar como sociedad en conjunto. Lo que nos viene a decir mindfulness, la evidencia científica, con las pruebas actuales, las nuevas tecnologías de neurobiología, etc., nos viene a decir lo que ya nos decía hace 2000 años, que es que podemos cambiar, es posible. El cerebro tiene plasticidad, puede cambiar. Y no solo puede cambiar, sino que podemos cambiar si entrenamos, si seguimos un camino, si hacemos unas prácticas, podemos modificar fisiológicamente nuestro cerebro. No solamente nuestro estado de ánimo, no es algo psicológico de me siento mejor, es algo orgánico, podríamos decir. Como veis, nada nuevo, ¿no?
Esto es algo que también escucho bastante a menudo, pero es que el mindfulness es que no dice nada nuevo. Y dices, no dice nada nuevo, y creo que tampoco lo pretende. No es esta la actitud. O bajo mi punto de vista no debería ser esta, ¿no? Venir de nosotros tenemos la verdad y hemos descubierto la rueda. Creo que la función principal es la de la accesibilidad o la adaptabilidad hacia la mentalidad occidental actual y poder darnos las herramientas, los recursos, las explicaciones, las palabras, los procesos para que digamos, vale, no estamos hablando de que yo haga esto como que yo debo hacer esto para portarme bien, para ser bueno, ¿no? O para tener un sitio en el cielo o para que un día esté iluminado, sino porque me voy a encontrar mejor. Y gracias a eso voy a poder hacer feliz a los demás, voy a hacer que los demás también estén mejor. Y creo que esto no hay que perder esta perspectiva, que muchas veces como nos metemos en pruebas, en grupos de control, por lo menos hablo de los científicos, de los psicólogos, nos metemos en procesos, evidencias, constructos, de qué manera podemos definir el concepto, porque si no luego los números no nos salen como nos gustaría, y andamos con estas cosas y luego es como, bueno, no hay que olvidar que somos personas y ¿para qué estamos haciendo todo esto? ¿No? Perdemos muchas veces la perspectiva. Esta es otra pregunta interesante. Conforme las digo, me va entrando la ilusión y las ganas de que llegue la tarde, ¿no? En la mesa redonda y poder escuchar a los ponentes, porque de lo que más agradecido me siento es de contar con las personas como La Marrinche, Nausias, Pepa, José Antonio Vázquez, y estoy con muchas ganas de escucharlos y saber cuál es su opinión y poder preguntarles. Por ejemplo, que la práctica contemplativa se considera que es la clave para poder empezar a funcionar de un modo diferente, como individuos, como sociedad, lo que estaba comentando antes. En ese sentido, me genera curiosidad, que me genera interés el título ya del siguiente taller, de la siguiente exposición que hace La Marrinche en el desarrollo consciente del altruismo, si no me equivoco. Y tenemos estrategias para mejorar como sociedad y podemos practicarlas, podemos ponerlas en marcha, no solo con nuestros niños, porque parece que todo lo pagan un poco los niños. Descubrimos algo y venga, pues los niños, que lo aprendan los niños, ¿no? Y dicen, muy bien, de aquí 20 años estará todo estupendo, pero no, yo quiero estar, si puedo estar un poco mejor hoy, también estaría bien. Igual soy un poco, todavía soy demasiado egoísta, tengo que seguir trabajando el tema de desapegarme, pero sí, todavía quiero ser feliz, quiero sentirme bien. Uno de los primeros aspectos que he considerado que sería importante es el tema de las evidencias empíricas basadas en la experiencia, entendidas como autorregistros, por ejemplo, cómo te sientes, se siente usted mejor después de realizar este entrenamiento, es más feliz, siente su atención, le cuesta menos centrarse, cosas por el estilo. Y uno, pues, la mayoría de veces dice que sí, claro. Aunque solo sea por darle sentido al que estaba aquí entrenando 8 semanas. Claro. No sentir que está perdiendo el tiempo todos estos días. Uno siente que se encuentra mejor. Por eso también es importante la parte neurológica, que explica qué zonas del cerebro se activan y funcionan y se generan cambios estables en todo esto. Ya no son solamente los cambios percibidos de forma subjetiva, sino que de forma objetiva podemos empezar a decir que esto es así. Y esto es importante, no porque nos vaya a decir nada que no sepamos, sino porque a toda la gente que cree que esto es cuestión de fe, o que la espiritualidad es algo, por llamarlo de alguna manera, porque a veces este término genera conflicto entre los occidentales, no es algo del más allá, es algo del más acá, es algo basado en la experiencia totalmente y permite hacerlo tangible,
algo tan sutil y tan etéreo, permite que de repente podamos explicar que esto tiene que ver con una reacción fisiológica que actúa en el cerebro de determinada manera, porque activa demasiadas zonas y si veis en esta pantallita podemos ver cómo se activan, ¿vale? Te ponemos unos electrodos y cuando empezamos a practicar pues vemos que se activa y se desactiva cuando hacemos esto y dices, ah, bueno, entonces eso es lo que decían, a lo que se referían cuando dices, sí, es esto, ¿vale? Entonces es este papel el que tiene para mí como importante, ¿vale? Porque lo asienta como una verdad que podemos entender que es una realidad. Ya no es una cuestión de fe o de creer o de sentirme, como diría, alineado con determinados pensamientos o con determinadas filosofías. Es una cuestión de que es como 2 más 2, es decir, si tú sigues por aquí y llegas a este sitio, es un camino como a la ingeniería, ¿no? Te empiezas a montar bloques y tienes que saber que si los montas así vas bien y si los montas así hay unas leyes que hacen que eso se caiga. Pues esto es un poco similar. Entonces nos permite replantearnos, nos permite hacer programas en los que empezamos a seleccionar los conceptos que consideramos más importantes y la forma de transmitirlo, seleccionando las prácticas, el tiempo de duración, etc. ¿Vale? Entonces sometemos esto a una prueba de investigación empírica comparada con un grupo control que no hace este entrenamiento y luego podemos comprobar que realmente los que contestan que sí que se sienten mejor son los que han hecho el entrenamiento, no saben que estamos comparándolos, con lo cual podemos deshacer esta broma que gastaba yo al principio, que por darle sentido uno contesta que sí, ¿no? A todo. Pero cuando no lo sabes realmente qué estás haciendo, en qué grupo estás, si en el que está haciendo el entrenamiento o no, pues realmente esto conseguimos deshacerlo y podemos ver de una forma objetiva que sí, que la gente que hace estos programas mejora en determinadas facetas o en determinadas habilidades. Y con eso se estructura lo que podemos llamar protocolos o programas validados por el grupo control y que luego entramos en una especie de mercado que ahora, pues en este boom de mindfulness, la mayoría de universidades sacan su protocolo y ahora hay 50.000 protocolos para todo. Mindfulness para la depresión, mindfulness para la ansiedad, mindfulness para correr, mindfulness para sentarte, mindfulness para todo. Para los niños, para los padres, para los colegios, para empresas. ¿Es necesario toda esta diferenciación, seguro? A veces me lo planteo, ¿no? Es decir, estamos hablando todo el tiempo de lo mismo y lo que nos estamos dedicando es a hacer productos para vender, como pildoritas. Estamos entrando en el mercado farmacéutico. Cuidado. Igual soy demasiado crítico, supongo que yo soy el que tenía que defender esto. Lo que nos permite es esto, estandarizar el procedimiento, que sea replicable, que volvamos a repetirlo de la misma manera y volvamos a obtener resultados similares. Lo cual permite la generalización, por lo que hablaba al principio de si nuestra intención es difundirlo, es que esto se expanda, podemos hacerlo si tenemos algo bastante estable. Yo de alguna manera, y cada uno aquí lo hacemos de una manera diferente, difícilmente vamos a acabar contagiando a todo el mundo de lo mismo, cada uno contagiará de lo suyo. Con lo cual, a ver, está bien, pero es necesario estandarizar, pero siempre pues teniendo en cuenta cierta flexibilidad o sin perder la perspectiva, ¿no? Meternos como que el programa que estoy haciendo es lo único y es el final de la formación. Si acabo un curso de 8 semanas, yo soy experto. Tengo un título. Una hoja en nada de hoy. Soy experto. Por la universidad, de donde sea. Y me gusta señalar los riesgos, ¿vale? Porque toda virtud, es decir, que a veces puede convertirse en un arma de doble filo. Y en este sentido hay que ir con cuidado. Porque creo que estamos cometiendo todos los problemas que podemos cometer, todos los errores, que podemos cometer se están cometiendo, ¿no? Igual que con el uso del móvil, pues uno lo va usando y cuando se da cuenta dice esto, no tiene ningún sentido usarlo de esta manera, primero comete todos los errores. Entonces es como me gustaría que pudiéramos entrar en una etapa de reflexión sobre el mindfulness, ¿no? En este sentido.
la parte de evidencia empírica precisamente nos ayuda a conocer o a descartar o a poder seleccionar de una forma más efectiva qué prácticas, qué conceptos son más útiles, cuáles no. Esto no quiere decir que acortemos el camino o que podamos llegar antes al camino, el camino va a ser a recorrer igual, simplemente nos permite afinar en la forma de transmisión, en la pedagogía, ¿vale? Y ahí es donde a veces confundimos, ¿no? Un buen programa con, vale, entonces si hago este programa ya he hecho el camino, puedes decirlo de alguna manera, ¿no? El camino lo tienes que hacer hasta que te mueras, no acabas con 8 semanas, ya llegas al estado de felicidad suprema y ya no te bajas de él. En este sentido nos permite avanzar, como está hecho por occidentales, bebiendo de la tradición, que estamos haciendo sin querer, queriendo, que decía al principio, porque en principio no es el objetivo principal, pero claro, como podemos investigarlo necesitamos traducirnoslo, necesitamos adaptarlo a un vocabulario, a un concepto, a una forma de ver, de entender occidental, y acabamos generando pedagogías más occidentalizadas. En ese sentido, estamos desproveyendo de toda la simbología. Lo reducimos, y cuando utilizo la palabra reducción es con el subrayado de cuidado de no pasarnos y ser demasiado simplistas. Acabamos reduciendo la simbología, me estaba diciendo, y tratando de llegar a aquello que es esencialmente útil para poder aprender qué es mindfulness, cómo practicarlo, mindfulness o cualquier práctica contemplativa. En este caso estamos hablando de la práctica contemplativa laica, pero sería qué es, cómo puedo entender qué es eso, cómo puedo practicarlo, cómo puedo llevarlo a mi vida. Y ahí diferenciaríamos, ¿no? Cómo puedo practicarlo y cómo puedo ponerlo en marcha durante el resto del día que no estoy practicando. De esta manera conseguimos esto que sea entendido por cualquier persona que no tenga conocimientos previos. Estamos haciéndolo accesible a este nivel. No necesito entender o tener estudios previos acerca de cualquier filosofía o cualquier religión, no nombrar ninguna en particular. Simplemente cualquier persona puede llegar y en 8 semanas saber qué es esto. No tiene el camino hecho, pero sí puede saber qué es esto, cómo practicarlo. Puedo poner un pie dentro, tengo una herramienta nueva y empezar a usarla. Y a partir de ahí veremos a dónde me lleva. ¿Sí? Y creo que es importante destacar esto, porque si no podemos acabar pensando que después de las 8 semanas yo ya sé, ya está, todo lo que tenía que saber. Los occidentales muchas veces necesitamos que nos expliquen todo. Queremos saber dónde voy a llegar y qué me va a pasar por el camino antes de empezar a caminar. Y a veces creo que esta parte es la que nos lleva a hacer mindfulness para todas las cosas, ¿no? Es como todo separadito. Y ahí, Jorge, caemos en la trampa de etiquetar mentalmente. Sí, ¿a qué te refieres? ¿Etiquetar? Claro, etiquetar. Que cuando utilizamos la mente en ese proceso, yo me refiero que yo creo que la clave, lo que estabas comentando, estoy escuchando con una atención plena. Creo que la clave es la conexión con el ser interno. Ahí está. Si en 8 semanas una persona no conecta con su ser interno, a pesar de la práctica, a eso te refieres con el camino. Me refiero a lo que es laico, religioso. Puedes haber conectado con tu ser interno, lo acabas de descubrir y estás enamorado o enamorada de tu descubrimiento, pero acabas de llegar. Hay gente que lleva años profundizando en su ser interno, entonces como cuidado, esto no es llegar y tocar y besar el santo, que se suele decir. Es un camino. Esto es, muy bien, acabas de descubrir que eso está ahí. Y creo que esta es la mayor virtud que tiene el mindfulness, que permite a cualquier persona sin conocimientos previos acceder a esto.
decir, que yo tengo un ser, no es Claro, nadie. se descubre ahí, ¿no? ¿Vale? Entonces puedo ponerme en contacto con él y me das la forma de comunicarme, ¿no? Es como, más dado, ahora ya puedo hablar con él, ya sé que está ahí, ya puedo comunicarme. Pero esto no hay que olvidar de decir, muy bien, acabas de empezar un camino. Esto no es experto en nada. Esto es experto en que acabas de conocer esto. ¿Vale? Entonces, esta es una gran diferencia y un gran error que creo que se está cometiendo bastante en general. Y no del todo intencionadamente, ¿eh? Es decir, no creo que los ponentes o los docentes en general no tratan de transmitir muy bien el ser mejor y ya lo sabes hacer todo. Bueno, a veces sí, porque lo que interesa es vender, ¿no? Y vendemos cursos a 2.000 euros. Como son más caros, pues es mejor. Y hacemos lo mismo, pero como valen caros, como caemos en esta dinámica, ¿no? Y como, cuidado, como la parte esta mercantilista y que nos aleja de la esencia de decir esto es lo que es. Muchas gracias. Si no se oye, cuando queréis participar, podemos pasar el micro y vamos participando. Como decía, esta investigación nos lleva a establecer unas pedagogías. Inevitablemente empezamos a construir un lenguaje occidental, empezamos a emplear este lenguaje más occidental, empezamos a emplear palabras como procesos cognitivos, inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Claro, el lenguaje se acaba psicologizando, inevitablemente. Hablamos de emociones, hablamos de procesos cognitivos cuando en ninguna de las tradiciones se emplea este tipo de lenguaje. Apenas se hace diferenciación, se hace referencia entre un pensamiento y una emoción. Normalmente son una categoría, si no igual, muy similar. No se llega a entrar en mucha diferenciación o en un trabajo especialmente diferente. Se abordan de forma similar. Pero nosotros sí empezamos a desmenuzar todo esto porque necesitamos explicar, conocer, entender todo este tipo de cosas. No todos, hablo en general, pero hablo de la mayoría de personas. El entrenamiento a través de la atención permite estabilizar y calmar la mente en un primer momento y más adelante gestionar emociones y generar compasión, ligado también a la inteligencia emocional. ¿Vale? Este es un poco el camino o la trayectoria que a nivel de investigación ha surgido. Surge como una herramienta para gestionar el estrés. ¿Vale? Es como, bueno, usted tiene una mente y depende de cómo se relacione con ella, usted puede tener menos estrés si se lleva bien con su propia mente. Entonces estamos hablando ya de yo y mi mente, ni siquiera de un ser. Y nos damos cuenta que dices, bueno, pero entonces si yo empiezo a relacionarme de esta manera, también puedo gestionar otras emociones mejor, ¿no? Porque no solo es el estrés. Esto que he aprendido resulta que no solo el estrés, lo puedo usar para más cosas, porque el estrés, cuando estoy enfadado, también puedo usar estas estrategias, o cuando estoy triste, o cuando me siento preocupado. Si esto no es estrés, o bueno, ¿no? Y uno empieza a hacerse preguntas de este tipo. Y se da cuenta que generar la estabilización de la atención, empezar a diferenciarse de sus propios pensamientos, de volverse un ser totalmente reactivo a lo que sucede, empieza a generar esta capacidad de observación, de permanecer en la experiencia sin reaccionar inmediatamente a nada. Y dices, ostras, pues esto para las emociones va muy bien. Pues vamos a entrenar en estabilización de la atención y luego vamos a empezar a desarrollar pues, un programa de inteligencia emocional. Empezamos a relacionarnos mejor con las emociones y con el desarrollo de la compasión y demás, que es actualmente lo que está surgiendo más a nivel de investigación, y mucho investigación sobre la compasión, ¿vale? Por supuesto también sobre mindfulness, pero esto ha derivado en otro nuevo boom sobre compasión, ¿vale? Entonces ahora también están saliendo muchos programas de compasión diferentes, de diferentes escuelas, de diferentes autores, todos bastante caros. Me parece que la accesibilidad es algo que tiene que ser primordial, y si no queremos que sea derecho de nadie o como propiedad de nadie, pero ponerle precio hay que mirarlo mucho. Hay que poner un precio porque todos tenemos una empresa, una asociación, algo que está haciendo que esto mueva y que esto sea accesible,
pero cuidado con elevar los precios o con sobrecargarlos. Es decir, no hay que olvidar que lo que queremos es, por lo menos mi intención o la intención aquí tiene que ser algo de difusión y que es propia de la humanidad, y que lo que tenemos que hacer es que la gente acceda a esto. Si que pretendemos que sea un cambio social, no puedo vender vacunas para los ricos y decir que quiero que se salve todo el mundo, ¿no? Esta es una hipocresía. Entonces, estaba hablando de lenguaje psicológico. Necesitamos entender nuestra mente y muchas veces necesitamos que nos lo expliquen en un lenguaje muy básico, como si fuera mi vecino o mi vecina que me lo explica. Y a veces la simbología o las filosofías generan un poco de dificultad para acceder a entender exactamente a qué se está refiriendo, ¿no? Determinados conceptos, y necesitamos un maestro o alguien que conozca profundamente la tradición para que nos digan, no, cuando dicen esto se están refiriendo a tal cosa. Y dices, y lo siguiente es, ¿por qué no lo llaman de esa manera? ¿Vale? Porque eso se construyó hace mucho tiempo y no lo explicaban de esta manera. Entonces hay un punto en el que una pregunta para esta tarde es como hasta qué punto puedes revisar de toda esta parte, esta pedagogía, este vocabulario que se emplea. ¿Sería positivo o no? ¿O perderíamos algo por el camino inevitablemente? No tengo la respuesta. Cuando nos explican de una forma clara y sencilla cómo funciona nuestra mente y cómo nos estamos relacionando con ella, podemos entender las limitaciones que tiene, los fallos que estamos cometiendo, las ilusiones que nos genera de control, de soledad, de individualidad y un montón de fallos que tiene, ¿no? Y que no somos conscientes de ellos y que nos lleva a cometerlos una y otra vez. Los psicólogos hablamos del ego, de la mente no dual, como una mente integrada, no dividida. Entendemos el ego como todo con lo que yo me identifico que yo soy, lo que a mí me gusta, donde empiezo, donde acabo, yo, mis amigos, mi casa, mi perro, mi familia. Vale. Cuando paramos a observar todo este funcionamiento nos damos cuenta que más allá de todo eso yo sigo existiendo, sigue habiendo una parte de mí. ¿Vale? Podemos llamarla ser, podemos llamarla espiritualidad, podemos llamarla trascender el ego, ver un poquito más allá de ese ego, sentir que estoy unificado conmigo, con lo que me rodea, y de repente a veces la gente me dice, uy, tiene una sensación muy extraña, no me sentía el cuerpo y sentía que estaba comunido con todo. Y bueno, esto es grave, me preguntan preocupadas, esto suele pasar. Bueno, pues sí, es una experiencia, ¿vale? Es decir, que tenemos un cuerpo, tenemos un ego que nos da la sensación de que terminamos donde termina el cuerpo, pero no necesariamente tiene que ser así. Y los psicólogos nos empeñamos en quitar palabras, o a veces hay palabras, yo me doy cuenta cuando lees libros de psicología transpersonal o de investigaciones, además hay palabras que, lo comentaba con los colegas así psicólogos que también trabajan con el mindfulness, que huyen de ciertas palabras como del aceite hirviendo, ¿no? La palabra espiritualidad, eso quema en un ambiente científico. Pero si dices ego y trascender el ego, bueno, o mente no dual, y dices, bueno, sí, eso vale, podemos debatir sobre eso. Vamos a ver, ¿qué podemos decir sobre esto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es cuestión de palabras, ¿no? ¿De qué palabras usamos? Es como una especie de, tenemos que ir esquivando nuestros propios prejuicios occidentales, ¿no? Es decir, no tenemos muchas veces perdemos la capacidad de atender a qué se está refiriendo con esas palabras. Y nos quedamos con la palabra, ¿no? La etiqueta que decías antes. A eso me refería, Jorge. Nos quedamos con esa etiqueta y eso ya me paga. Y dices, el otro día estoy en un retiro de contemplación cristiana, y la gente te mira así, ostras, ¿pero tú rezas? No especialmente, pero me sentía curiosidad y fui. Y me pasé bien, estuvo muy interesante, aprendí muchas cosas. Tuvimos
estuvimos en silencio todo el fin de semana. Es cierto que necesitamos el ego, por lo menos al principio, como cuando somos niños, para construir una identidad, construir un ser consolidado, pero también necesitamos aprender de mayores que no solo somos eso, bueno, de mayores, también se puede aprender de niños y nos ahorramos unos cuantos disgustos. Aprender que necesitamos ese ego, pero no solo somos eso, somos más, ¿no? Podemos hacer algo con eso. Porque si no nos quedamos encerrados en ese sentimiento de soledad, ¿no? De aislamiento, y nos creemos que lo que aparece en nuestra mente es real y empezamos a hacer atribuciones externas a todo lo que nos sucede. Y es que, Juanito, es que me estás poniendo, ¿no? Baja de ahí, no me haces caso, me estás enfadando, ¿eh? Me estás enfadando. Dices, el chaval te está enfadando, el chaval está saltando en el sofá para que se enfade, eres tú, ¿no? Pero no nos damos cuenta de esto. Entonces, para no utilizar la palabra espiritualidad, pues somos muy imaginativos y utilizamos palabras pues, como esta, ¿no? Conciencia inmediata también, la conciencia, necesitamos empezar a diferenciar qué es la conciencia inmediata, cuando yo percibo las cosas sin etiquetas, las percibo directamente a nivel de sensaciones. Y esta percepción decidís, entonces solo puedo estar ahí, no puedo pensar, no puedo anticiparme para programar mis actividades o para hacer lo que tengo que hacer en el día. Es por supuesto, la conciencia reflexiva tiene su función y es importante. Normalmente funcionamos, lo saludable sería poder funcionar en un modo de conciencia inmediata mientras sepamos resolver lo que nos va sucediendo. En el momento que si se me desabrocha un zapato, yo puedo seguir funcionando de manera de conciencia inmediata. Pero si me surge un problema que yo necesito abstraerme para reflexionar acerca de cómo resolverlo, voy a necesitar como salirme de este flujo de presente y entrar en un modo reflexivo. ¿Sí? Me voy a tener que salir, preciso. Con lo cual tenemos esta capacidad de pensar acerca de la realidad. El problema es que nos hemos quedado enganchados en ese modo y muchas veces nos cuesta volver a la parte de conciencia inmediata, volver a entrar en ese flujo de presente, podríamos decir. ¿Y cómo volvemos ahí? Pues a través de esta capacidad de metacognición, de poder que la mente se observe a sí misma. ¿Vale? Es la vía, desengancharme, de quedarme atrapado en mis propios pensamientos, en esta conciencia reflexiva y de no poder bajar otra vez al presente y a una conciencia de tipo inmediato. Pues los psicólogos empleamos estas palabras tan bonitas como metacognición. Porque digamos que, insisto yo, no, digamos que ya no es en sí el problema, ¿no? O la situación, ¿verdad? Sino lo que pensamos sobre ella. Claro. Siempre es así. Eso no quita que la situación sea como sea, que haya hambre en el mundo, es lo que es. Otra vez lo que yo pueda pensar sobre eso y lo que yo pueda sentir sobre eso. En ese sentido, el mindfulness, como lo entendemos, como una práctica laica occidental, hace hincapié en la experiencia y de hecho muchos protocolos emplean los términos de entrenamiento en compasión o en reducción del estrés o cualquier otro. O terapia centrada en, porque también hay mucha aplicación en el ámbito clínico, de psicología, de la psiquiatría, señalando el carácter práctico, ¿no? Y de cambio. Por otra parte, hace referencia a las experiencias de sufrimiento concretas que podamos estar viviendo y cómo superarlas, situaciones cotidianas. Necesitamos ejemplos, situaciones que nos pasan de forma cotidiana. Cosas actuales. Entender la experiencia y cómo me relaciono con ella. Creo que esto es fundamental a la hora de poder entender mindfulness entendido de esta manera, nos ayuda a entender esto.
de una forma sencilla, de una forma clara, de una forma concreta. Cómo es mi experiencia, cómo la construyo y cómo me relaciono con ella. Entonces, lo cual permite entenderlo, empezar a generar cambio de una forma rápida. Y esto es lo que podemos a veces caer en el error de que ya he encontrado ese cambio, esa forma de cambiar, lo he encontrado con mi ser y bueno, ya está todo hecho. Que sea efectivo, que nos lleve de una forma directa o eficaz hacia el cambio o hacia lo que queremos, no quiere decir que esté hecho el cambio. Nos aporta una gran información acerca de entender la mente y el papel que juega a la hora de configurar la experiencia que decías antes. ¿Vale? Y la ausencia de simbolismo que he comentado antes y la imaginería lo da un carácter meramente ligado a la experiencia, al entrenamiento, a la vivencia, a pesar que pedagógicamente sí que se pueda recurrir a metáforas para tratar de explicar experiencias o sensaciones o procesos mentales, se ponen ejemplos. No es un elemento fijo, consensuado como una deidad, un símbolo asociado a una actitud o a cualquier otra cosa. No se emplea el símbolo para referirse a la experiencia, se recurre a explicar directamente la experiencia, los mecanismos de acción, los beneficios. Y con esto no digo que sea mejor ni peor, que hayan símbolos o que no, digo que aquí no los hay, que no los emplean. La simbología y los rituales me parecen de un poder extraordinario, simplemente que en mindfulness no se trabaja con eso. Y por último enfocarlo al bienestar y a la felicidad, ¿no? En un primer momento lo que nos venden es que usted puede reducir el estrés, usted puede vivir mejor, usted puede relacionarse mejor consigo mismo, con sus emociones, ¿vale? Nos vende el bienestar, la felicidad. De una manera egoísta, porque es que somos así, no vamos para más. En un primer momento, la mayoría de personas, entiendo que sí, que altruistas, solidarios, todos tenemos una parte, pero hasta cierto punto. Y no sabemos tampoco cómo ir más allá. Y cuando empezamos a trabajar en este sentido, a desarrollar la atención plena, a desarrollar la capacidad de generarme, cuando yo soy capaz de generarme bienestar a mí mismo, empiezo a querer que los demás también sepan generarse bienestar a sí mismos. Y lo que en principio era como yo voy a hacer un curso para mí, para yo estar bien, poco a poco, no sé si en esas 8 semanas o en un poco más, voy desarrollando ese interés, ese genuino de querer que los demás también aprendan eso, que los demás también gestionen su propio bienestar. Y no es que yo les dé el bienestar, sino que ellos aprendan a promover su propio bienestar. Por lo que comentaba, al principio pues algo intrapersonal y acaba convirtiéndose en algo social, ¿no? Por eso estamos hoy aquí, comentaba. ¿Qué puede aportarnos a la sociedad actual? En el sentido de que no somos seres aislados y por tanto buscar la felicidad de forma individual no tiene ningún sentido. Y me planteo si este es el reto que tenemos como sociedad, como conjunto. Y lo pongo en interrogantes, digo, ¿no? Igual no. Es, no sé, cualquier otro. En este sentido, la diferencia con otras prácticas más tradicionales es que no busca la iluminación o la salvación. Perdonar por los estereotipos, en algún momento peco de ello, pero me sirve para explicarlo. Mindfulness se enfoca, al menos en un primer momento, en aliviar los síntomas sintomáticos. Pues aliviar la ansiedad, la depresión, es decir, tú te sientas bien. Tienes un problema, nosotros te lo quitamos, te ayudamos a que lo quites. En este sentido es como algo muy, muy cortoplacista. Finalmente, la compasión va cobrando mayor importancia. En los cursos normalmente cuando llegas a la parte de empezar a trabajar con la compasión y uno descubre la capacidad de amar, más a sí mismo, amar a los demás, algo se transforma y algo cambia y surge un nuevo interés. Y esto mismo es lo que va a pasar en la investigación actual. Empezamos por descubrir la atención plena, sus beneficios, y de repente dicen, ostras, pues que aquí tenemos una mina que no hemos tocado.
que es la parte del amor, pero no le podemos llamar amor, nos van a decir que somos unos hippies. Tenemos que buscar otra palabra, ¿no? O sea, compasión, mira, esto lo utilizan los budistas y le queda bastante bien. ¿Por qué no usamos compasión? Aunque luego no tenga nada que ver con el término budista de compasión, pero queda bien. Yo creo que con esto podemos vender bastante. Y de ahí vamos, ¿vale? Y ya pues, llamamos compasión a casi cualquier cosa, ¿no? Lo digo porque nos inspiramos en prácticas budistas y luego se transforman o se llevan a otras cosas que dices, esto ya no es compasión, en el budismo esto se llama de otra manera, pero bueno, nosotros nos sirve de paraguas para meter todo aquí y decir que lo que queremos es aprende a quererte y quiere a los demás, y no mira solo por ti, mira también por los demás. ¿Por qué no lo decimos así en un taller? Aprende a mirar por ti mismo y por los demás. No iría a nadie, ¿no? Yo por lo menos creo que no me cogería interés. Esto de las palabras es muy complicado, ¿eh? ¿Te das cuenta? Entonces, en este sentido, la investigación apunta a este concepto que aparece relacionado con la felicidad y con la mejor gestión de las emociones, como un soporte, como un desarrollo principal para la práctica. Se suele empezar como un complemento a la práctica y acaba siendo un punto central o importante. Bueno, muchas gracias. Yo con esto termino la ponencia, son las 10 y 20, tenemos unos minutitos si queréis hacer alguna pregunta. Si no, vamos a ver. Hola, Jorge. Yo quería aportar que eso que estabas diciendo de las 8 semanas o cursos o incluso pues el máster, para mí solamente es una semillita, es plantar una semilla. Si tú no la riegas, la semilla muere. Entonces es una semilla preciosa, pero hay que hacer algo más. No es ya la producción y la agricultura, ya la explotación ya realizada. Buena aportación. Una puerta de entrada, ¿no? A algo. Y precisamente esta es la principal gracia que tiene el mindfulness, que es que permite que mucha gente acceda a esa puerta de entrada. Y la crítica principal que yo tengo con el mindfulness es que a partir de ahí me dejas solo. Me abres una puerta y ya no me explicas nada más. Entonces, inevitablemente tengo que recurrir a la tradición. No me puedo quedar en la actualidad o en la modernidad, porque la modernidad de esa puerta en adelante no me dice nada. Descubro algo que no sé qué hacer con eso. Sigo practicando lo mismo. Sí. No sé tampoco cómo llevarlo más allá. ¿Qué más puedo hacer con esto? He descubierto una semilla preciosa, que sé que es preciosa, que está muy bien, que esto puede ser un jardín enorme, pero nadie me dice cómo puedo hacerlo. Y sí, es mi crítica, es mi opinión y respeto que no se piensa así, pero y justo al contrario, es decir, el hecho que nos pueda llevar a mucha gente hasta esa puerta me parece algo fenomenal. Me parece que es la gran revolución, la gran aportación que está haciendo el mindfulness, por eso está teniendo esa expansión, ¿vale? Y no me parece nada despreciable eso, que a lo mejor su función es esa. Y a partir de ahí, pues tenemos que empezar a decir qué hacemos a partir de ahora, ¿no? A partir de este momento, mindfulness lo hemos desarrollado y ya tenemos muy claramente cómo hacer que la gente, o que mucha gente en general, pueda llegar hasta ese punto. Y de ahí en adelante, pues a lo mejor ese es el reto que tenemos que seguir desarrollando. También una cosa, desde Occidente no solamente está la parte científica, porque, a ver, yo como occidental, a pesar de ser veterinaria, o sea, parte científica, yo siempre he buscado, he hecho muchos años yoga, yo siempre he buscado el tema de la meditación como una búsqueda espiritual y no me sonrojo al decirlo para nada. Sí, me refiero a los ámbitos universitarios científicos. Sí. Sí, No, yo pertenezco a ese ámbito, lo que pasa es que lo busco por otro lado como una cosa personal y creo que en Occidente hay muchísima gente con esa búsqueda también, ¿eh? Lo que pasa es que desde la universidad eso no existe. O sea, solamente existe desde
tradición budista o la religión cristiana. Pero no, en la sociedad occidental hay muchas personas que tienen búsqueda espiritual, además de ser científicos. Claro, es decir, y creo que ha sido un trabajo de muchos años, de gente de los 60, 70, gente de Estados Unidos que ha iniciado de esta manera, ¿no? Gente que ha viajado a India, aprendió budismo y luego de alguna manera han seguido su carrera occidental, investigadora, psicológica o lo que sea, y han tratado de unificar, generando diálogos con el Dalai Lama, tal, y a raíz de ahí han surgido protocolos. Es decir, todo esto viene un poco de ahí, de gente investigadora que no sabía cómo integrar su interés personal con su interés profesional, porque en el profesional, es decir, no puedes usar estas palabras. Entonces, pero yo sé que esto es bueno. ¿Cómo puedo integrarlo? Voy a tener que empezar a buscar palabras y formas de adaptarlo para poder investigarlo, ¿no? Y para poder trabajar con esto. Gracias. Yo estoy de acuerdo contigo, Jorge. Yo empecé a meditar por una crisis personal hace 20 años. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Yo empecé a meditar hace 20 años por una crisis personal. Entonces, había montado Luria, que es un centro muy conocido de psicología en Madrid, y lo hacía medio escondidas, porque estaba considerada una cosa de gurú, rara. Luego ya se ha empezado a reconocer por la comunidad científica. Y estamos donde tú nos has contado, pero efectivamente, y ahora no hay ningún tipo de prejuicios contra el mindfulness, pero sí ha habido muchos prejuicios y sigue habiéndolo sobre sus fuentes. Sí, totalmente. Si hoy en día dijéramos que queremos hacer una segunda revolución del amor, como en los años 60, ¿no? Pues estarían a todos de hippies o algo por el estilo, ya vienen estos. Pero si lo explicamos de otra manera, decimos que nos estamos convirtiendo en seres que no nos importa nada, no nos pueden morir 700 personas en el Mediterráneo, podemos seguir tranquilamente viviendo igual, nos acaban de ahogar allí un montón de gente, nos da lo mismo, no cambiamos nada, o sea, seguimos funcionando todos igual, ¿no? Viendo las noticias y es como nos afectan ya muy pocas cosas. Pero si empezamos a decir que podemos hacer algo por cambiar esta insensibilidad y empezar a desarrollar, nos podamos conmover, era la palabra que no me salía, que podamos volvernos en seres más, que nos podamos conmover un poco más, nos vamos acercando al terreno de la compasión, y etcétera, etcétera. Entonces, al final, creo que se van haciendo cauces, ¿no? hacia términos que podamos compartir de alguna manera entre todos, por lo menos que puedan salvar la mayoría de los prejuicios que tenemos la mayoría de la gente, a priori, con respecto a determinadas etiquetas, que aún así lo seguimos teniendo con determinadas palabras, pero esto de las palabras es algo terrible, Cuánto nos ayuda y cuánto nos separa a veces, Y porque hablamos el mismo idioma, ¿no? Hola. Yo quería aportar que el mindfulness, tal como tú muy bien has dicho, actualmente estamos padeciendo un cierto grado de oportunismo por el auge que está teniendo. Pero también quería aportar la idea de que en el mundo científico y sobre todo en la universidad, que conozco bastante bien, han habido desde hace bastante tiempo investigadores que han intentado iluminar en sus trabajos todo la búsqueda del trabajo interior. Y justamente yo creo que el mindfulness lo que ha aportado es un paradigma que ha justificado la realización de trabajos científicos que no podían realizarse porque esa terminología sigue estando vetada. Posiblemente si este paradigma hubiera surgido del ámbito psicológico, pues posiblemente no hubiera llegado mucho, pero como ha partido de la eminencia de las facultades de medicina, pues ha procurado el desarrollo y del paradigma que de otra forma no hubiera resultado. Muchas gracias. Y por eso digo, hay una parte que hay que reconocer como un gran esfuerzo que se ha hecho y que esto tiene muchísimos beneficios. A veces me vuelvo crítico, pero si estoy haciendo una charla de esto es porque algo me tiene que gustar, ¿no? Es decir, en alguna parte me tengo que sentir de acuerdo, por supuesto, que tiene grandísimos beneficios, pero tampoco es una panacea y me gusta muchas veces resaltar los peligros que podemos correr.
pero vamos, me parece fundamental ese trabajo, me parece exquisito. Muchas gracias. Que sea fácil, ¿eh? Muchas gracias, Jorge. Creo que ha sido una presentación muy reveladora, muy reivindicativa también, etcétera. Están saliendo temas que yo creo que muchos de nosotros teníamos ganas de que salieran. Y a mí me llama la atención una cosa de todo este movimiento que está pasando ahora, y yo creo que es un reto que tenemos de ahora en adelante aquí en España, ¿no? Que ya ha surgido en otros sitios, pero aquí en España creo que hace falta. Dos cosas que dijiste que creo que hay que parar a sentarnos y pensar sobre esto, es sobre el oportunismo económico que hay detrás de todo esto, y que creo que eso es una cosa que nos tenemos que revolucionar desde dentro, ¿no? Hasta qué punto se está materializando esto y reduciendo esto de tradiciones milenarias y muy ricas. Y otra es también la falta, que ya está pasando en otros sitios, pero creo que aquí en España sería bueno abrirse a ese diálogo con gente que lleva trabajando con su mente desde hace muchísimo tiempo, que pasa con su mente a lo mejor de 8 a 10 horas al día, y creo que podemos aprender muchísimo de estos profesionales, de estos psiconautas, ¿no? Que a veces desde la corriente más científica reduccionista eliminamos, ¿no? Yo de momento no he visto un foro televisado con alguna grande figura en España de mindfulness que invite a estos profesionales del cultivo mental, del desarrollo personal y de la compasión y el altruismo. Entonces yo creo que es un reto que a nosotros nos toca cultivar. Muchas gracias, Elena. Me parece muy bonito lo que dices, y sería muy interesante, ¿no? Como que esto que estamos haciendo hoy aquí pudiera ser mucho más grande, ¿no? Mucho más general, mucho más expansivo, que tuviera mucho más alcance. Ojalá. Yo lo apoyaría, todo lo que pudiera. Hola, Jorge. Hola. A ver, tengo una duda cuando has comentado al final que has dicho que hacemos un curso de 8 semanas X y ya está, ¿no? Y luego ya pues cada uno como que no se sigue un determinado tipo de enseñanza, como que haces ese curso y te dejan como aquí solo, ¿no? Entonces yo he pensado en dos cosas y no sé si es a lo que te refieres o no, porque me han faltado como alternativa. Entonces a mí enseguida me ha salido el término autorresponsabilidad, ¿no? Y institucionalización. Entonces no sé si te refieres a que una vez haces un curso de 8 semanas y te dejan pues, a que te las apañes, hace referencia a que, bueno, yo sí he pensado que quizá sea un tema más de institucionalización. O sea, uno hace un curso de 8 semanas o se puede seguir formando, pero cuando dices que te dejan, o sea, que te las apañes, no sé a qué te refieres. No sé si te refieres a qué hay que hacer además después de un curso de 8 semanas o de una formación específica, ¿no? Entonces yo he pensado en parte la autorresponsabilidad en el sentido de que cada uno también se tiene que hacer cargo de lo que supone la tradición de la meditación del mindfulness, ¿no? Yo cuando me imagino a personas en el Tíbet o de tradición budista, normalmente no me imagino ciudades, coches modernos, sociedad de consumo, ¿no? Entonces la sensación que tengo es que todos tenemos una responsabilidad en el sentido de concienciarnos de lo que supone. Entonces, no tengo, o sea, creo que lo que se puede hacer después de esas 8 semanas depende muy mucho de la persona individual y de que se comprometa con esa filosofía, porque me da la sensación que está muy bien practicar mindfulness, hacerlo, yo lo hago, ¿no? Supongo que aquí pues la mayor parte pues lo hacemos, pero creo que supone muchas más cosas, no solamente la práctica, ¿no? Cuando hablabas de amor o de compasión, llamémoslo como sea, ¿realmente sentimos compasión por los demás? ¿Y en qué medida sentimos compasión por los demás? En ponerme en su lugar, practico
con la compasión a la hora de ser más altruista con la gente, estoy metido en determinadas organizaciones que ayudan a los demás, no lo sé. Después de estas 8 semanas, ¿a qué te refieres? ¿Qué alternativas das? Me refiero a... ¿Esto es todo lo que se puede estabilizar la atención? ¿O qué fases hay para seguir estabilizando la atención? ¿Se ha estudiado? ¿Me entiendes? En el budismo, por ejemplo, para la práctica de samatha, no sé si son 8, 9, corrígeme si me equivoco, 9, ¿vale? Posiblemente la que hacemos nosotros en 8 semanas sea sesión 1, máximo, siendo generoso a 2, ¿vale? Práctica de la atención. Y las otras no existen. Sí, existen, pero no se han estudiado, no se ha investigado sobre ellas. ¿Me explico? O con gente que lo haya recorrido. Es decir, no hay programas que aborden esta parte, esta profundización tan exquisita ya y tan sutil. Entonces, como mindfulness llega hasta ahí, a la fase 1-2. Estamos hablando de estabilización de la atención y no te hablo de compasión. Entonces, llamar a alguien experto en algo, en ese sentido me refería, cuando estamos en la fase 1 o 2, por compararlo con el budismo, pero porque lo tienen como más estructurado, el cristianismo no está tan organizado así, pues me parece, pues eso, que me lleva a decir, muy bien, puedo aprender a estabilización, ya sé que puedo aprender a estabilizar la atención, pero si quiero más, ¿qué me da el mindfulness, la investigación, la ciencia? ¿Qué me da más? Nada, ya no hay nada más, ¿entiendes? Y luego tengo que ir a buscarlo a la tradición, depende de mí, pero sí, puedo ir a donde yo quiera, perdón. Pero me refiero a qué ofrece el mindfulness, la práctica contemplativa laica, hasta dónde llega. Y creo que esa es una limitación que tiene. Obviamente ya depende cada uno que lo busque donde sea, ¿no? Pero que ya sé que mindfulness no me lo va a dar, porque no lo tiene. A esto me refiero. Sí, pero entonces no te he entendido, porque pensaba, no sé si te referías a qué ofrece mindfulness, sino a qué se ofrece después de un curso específico y demás. Por eso te preguntaba por propuestas. Es decir, y las investigaciones pues están muy incipientes, ¿no? muy recientes, ¿no? Muy cortitas. En el sentido que estamos empezando a ver todo, pues a lo mejor el tema de la compasión, podemos hacer un programa, un curso de compasión, pero seguro que las prácticas tradicionales tienen muchísimo más, pero muchísimo es 8 o 9 veces más, pero en comparación con lo del samatha, es decir, pues lo mismo, es que seguro que tienen una profundización tremenda, y sobre eso todavía no se ha investigado. Y no es como una crítica, sino también es cuestión de tiempo, que necesitamos tiempo para ir avanzando. Pero que vamos a entender que existe una limitación, que en comparación con la tradición estamos en pañales, que somos una escuela nueva, acabamos de llegar nosotros, ¿no? Los que por lo menos practicamos mindfulness. En ese sentido tenemos que ser humildes y decir, vale, esto está muy bien, está llegando a mucha gente, estamos haciendo cosas muy bien que a lo mejor ustedes no están haciendo, pero no podemos perder de vista que ustedes son los que tienen la tradición, el conocimiento y donde nosotros vamos a inspirarnos para poder seguir avanzando, porque ese camino ya lo tienen hecho. ¿Me explico? Una última pregunta. Una de cada uno, sí, si no nos vamos a y otra, tiempo. sí, y ya hacemos una parada para... Buenos días, Jorge. Dos pequeñas aportaciones o matizaciones. Sobre la cuestión crematística, yo creo que en ese sitio cada uno tendrá su conciencia y su moralidad, y yo lo dejo pasar. Y sobre los pequeños o los grandes grupos, yo ni creo ni quiero grandes grupos porque tienen grandes riesgos. Solo creo en pequeños grupos, que como dice él, y sean la semilla, aquellos pequeños grupos que con el trabajo, con el estudio, con compartir y con reflexionar, hagan para que seamos de otra manera esos pequeños grupos, porque estos otros grandes arriesgan mucho, y en este momento del mindfulness, en mi opinión, eso conllevaría a un gran riesgo. Gracias, Abel. Bueno, yo como estudiante me he visto en la universidad, la verdad, alguna vez he querido comentarlo en un trabajo con algún profesor, con algunos profesores, y sí que es verdad que me he visto
no atacada, pero sí que no valoran esto de mindfulness. Y me hacen muchas preguntas y me veo que no puedo responder muchas de ellas. Entonces quiero preguntar, ¿hasta qué punto es bueno extender tanto esto de mindfulness si todavía está tanto por investigar? Tenemos muchas investigaciones, pero como bien has dicho, solo de una parte, solo del principio, y luego cuando ya empiezan otras preguntas, yo me veo que no puedo responderlas, y entonces me veo por gente mucho más experimentada que yo en otros ámbitos, me veo que no puedo. Entonces, eso, simplemente saber si es bueno que estemos extendiendo tanto esto cuando todavía no está... Sí, lo que estamos haciendo está bien, porque lo que hace es como hasta donde llegamos, sabemos que lo estamos haciendo bien. Por lo que pasa es que no llegamos todo lo que se podría, ¿no? Como decir, yo puedo generar un tratamiento que reduzca la ansiedad de 9 a 8. Entonces hasta ahí lo estamos haciendo bien. Que podemos bajarla hasta 5, vale. Pero todavía no sabemos cómo. Pero que de 9 a 8 lo que hacemos es así. ¿Me entiendes? Pero es como, sí, lo que estamos haciendo está bien. Y creo que con el tiempo debemos ir desarrollando nuevas técnicas también. En este sentido la tecnología influye mucho. El tema de poder generar herramientas que permitan medir a través del cerebro, medir emisión de positrones, etc. Las técnicas de neuroimagen, todas estas cosas son las que de alguna manera dicen al término médico: esto no es de la psicología, esto es medicina, esto es ciencia, esto es fisiología, y el cerebro pasan estas cosas. Pero claro, lleva un ritmo. La ciencia también va avanzando a una velocidad determinada. Por eso digo, es como somos nuevos y lo que estamos haciendo vamos avanzando bien y a buen ritmo, y creo que con buena intención. Y solamente me gusta señalar estos riesgos, o ser un poco crítico, porque no lo suelo escuchar por ahí. No me gusta tampoco que la gente pueda pensar que esto es una panacea que sirve para todo, que no, esto tiene limitaciones también. Esa es un poco la actitud con la que me muestro crítico. Gracias. Paramos a tomar un cafetito.